constitucional, la modificación de fondo esencial. Antes nuestra Constitución decía que se otorgaban garantías. Hoy nuestra Constitución dice que se reconocen derechos. Y si la Constitución lo que hace es reconocer derechos, esto quiere decir que esos derechos existen aún antes de la Constitución y que no dependen de la expedición de esa Carta Magna para que las personas sean titulares de esos derechos. Los derechos humanos son anteriores a la Constitución y la Constitución lo que hace es reconocerlos y desde luego establecer las herramientas y los instrumentos para lograr su protección. Esta que, insisto, es la reforma esencial, genera también una nueva consecuencia, porque ahora dice nuestra Constitución que desde luego se reconocen los derechos humanos que están previstos en la Constitución, los contenidos en lo que tradicionalmente se ha llamado la parte dogmática de la Constitución, donde se hace un recuento o un listado de una serie de derechos que gozamos todos los gobernados frente al Estado. Pero dice también que no solamente esos derechos se reconocen, sino que también se reconocen los derechos humanos que están contenidos en tratados internacionales firmados por México. Y entonces esto nos genera, desde luego, un margen mucho más amplio de protección de derechos humanos, porque somos titulares de los derechos no solo de los que reconoce la Constitución, sino también de los que reconocen los tratados internacionales. Pero además nuestra Constitución nos dice, bueno, y mira, y al momento de interpretar las normas, si hay una norma de tu Constitución que reconoce un derecho y hay una norma de un tratado internacional o de un instrumento internacional que reconoce el mismo derecho, tienes que preferir la norma que genere la protección más amplia a ese derecho. Y entonces esto es, no lo expliqué también como el señor juez, pero esto es lo que se conoce como el principio pro persona. ¿Qué quiere decir? Que ante dos normas que son aplicables a un caso concreto, yo debo preferir la norma que genera la aplicación, la protección más amplia a ese derecho. Esto puesto así, doctrinariamente, en teoría, es fabuloso, nadie lo cuestiona y todo cuadra perfectamente bien. No tendríamos ninguna discusión para ponernos de acuerdo en que eso debe ser y eso es lo que debemos procurar los jueces. Los problemas empiezan con los casos concretos y con la actuación del juez en la impartición de justicia día con día. ¿Por qué? Porque el juez, la labor del juez, la esencia de la actividad del juez siempre se da dentro de un conflicto de derechos o de intereses. El juez siempre tiene que decir entre A y B, este es el que tiene la razón y pues no hay de otra, este gana y este pierde. Los jueces no podemos decretar empates para que todo el mundo se vaya contento. Le tenemos que dar la razón a quien demuestre tenerla y, desde luego, conforme a las leyes que sean aplicables a ese caso. Y entonces, los jueces tenemos siempre frente a nosotros a dos partes que están en una controversia respecto de la titularidad de sus derechos, y en ese ámbito de confrontación y de conflicto, de controversia, el juez tiene que privilegiar la protección de los derechos humanos. Decía yo, esto en el ámbito académico queda muy bien, pero en el ámbito de la aplicación práctica empezamos a tener algunos problemas. ¿Por qué? Porque si yo como juez me preocupo mucho de aplicar la protección de los derechos humanos de una de las partes, seguramente se la voy a afectar a su contraparte. Y entonces no está tan fácil esta labor, porque nuestro artículo primero dice que hay que promover, respetar, garantizar los derechos humanos, pero cuando está uno en medio de un conflicto,
donde ambas partes son titulares de derechos humanos, pues es un poco complicado en cuanto al papel de imparcialidad que deben tener los juzgadores frente a las partes que litigan ante ellos. Es complicado decir, pues yo le voy a promover sus derechos humanos a esta parte y pues la otra ni modo, salió perjudicada. Por eso decía yo que no está tan fácil en la labor jurisdiccional. Pero pongo otro problema. El otro problema que se presenta es, ¿qué pasa cuando una norma de nuestra Constitución, que si muchos de los que estamos aquí, la mayoría supongo, estudiamos la carrera de Derecho y en otras carreras también, se analiza un principio que en materia constitucional pues es el pilar, la base fundamental de todo el desarrollo constitucional, que es el principio de supremacía constitucional. ¿En qué consiste el principio de supremacía constitucional? Pues consiste en que la Constitución es la norma suprema de todo nuestro sistema y que no puede haber ninguna norma, ninguna ley que esté por encima de nuestra Constitución. Y además que todas las leyes secundarias, llamamos a las leyes secundarias las que están por debajo de la Constitución, que todas las leyes secundarias deben ser conformes con la Constitución y están fundadas en la Constitución. Pues muy bien, este principio que todos estudiamos y lo asumimos, sobre todo los jueces constitucionales, como parte esencial de nuestra labor, porque los jueces constitucionales tenemos como objetivo fundamental defender a la Constitución, anular los actos que resulten contrarios a la Constitución, evitar que se viole la Constitución. Pues, ¿qué pasa cuando ahora en este nuevo escenario que les acabo de describir muy rápidamente, qué pasa cuando hay una norma de fuente internacional que no se ajuste a lo que dice la Constitución? Ustedes me dirán, pues si lo acaba de decir, que si hay dos normas, hay que preferir la que genera la protección más amplia. Pues sí, pero si yo tengo mi norma constitucional y tengo una norma internacional y resulta que la norma internacional, en teoría, genera una protección más amplia, lo que estoy haciendo es actuar en contra de lo que dice mi Constitución. Y ahí es en donde tenemos algunos problemitas. Los señores juzgadores presentes no me dejarán mentir, porque lo que aparece tan claro en un planteamiento académico o teórico, a la hora de aplicarlo en la práctica, realmente generamos, o se nos genera, mejor dicho, una problemática grande. Porque lo primero que tenemos que definir es cuándo hay una protección más amplia, en qué consiste esa protección más amplia. Y yo siempre recurro a un ejemplo que me tocó ver en algún asunto que resolvimos. Pero aquí invento los términos, esto no existe, es un caso de laboratorio simplemente para justificar mi postura en relación con esto de la protección más amplia. Hablemos, por ejemplo, del derecho de acceso a la información pública. Nuestro artículo 6º constitucional reconoce ese derecho. Y hay tratados internacionales que también lo reconocen, es decir, en eso coinciden, ¿verdad? Nuestro texto constitucional dice: toda persona tiene derecho de tener acceso a la información pública que genera el Estado, y los tratados internacionales sobre la materia coinciden en ese punto, derecho de acceso a la información. Pero vamos a suponer, y aquí es donde está lo inventado del ejemplo, porque no sé si así esté claro, pero vamos a suponer que, bueno, esto no lo suponemos, esto sí es cierto, nuestra Constitución le marca algunas restricciones al ejercicio de ese derecho. Dice, sí, todo mundo tiene acceso a la información pública, pero, por ejemplo, los datos personales deben ser reservados. ¿Y por qué pondrá nuestra Constitución esta restricción al ejercicio de ese derecho?
¿Será nada más con ánimo de perjudicarnos, de no permitir que ejerzamos nuestro derecho plenamente? Pues no. Nuestra Constitución, como en este caso y en muchos otros, establece restricciones al ejercicio de los derechos. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque vivimos en sociedad y porque el ejercicio de los derechos no debe ser a costa de perjudicar o anular los derechos de los demás. Entonces, como en este caso, por ejemplo, se hace una ponderación por parte del constituyente y dice, bueno, sí, tú tienes derecho a acceder a la información pública, pero la persona cuyos datos personales aparecen ahí, también tiene derecho a que se le protejan sus datos personales. Entonces, sin anular ninguno de los dos derechos, establezco un ámbito de ejercicio y validez de ambos derechos en donde respetamos el derecho de ambas partes, por llamarlo así. Entonces, en nuestra norma constitucional tenemos el reconocimiento de un derecho y se establece una restricción a su ejercicio. ¿Qué pasaría, y esto sí es inventado porque no sé si sea real, qué pasaría si en un tratado internacional se reconoce el derecho de acceso a la información, pero no se le marca ninguna restricción? Es decir, el tratado internacional dice, se reconoce el derecho de acceso a la información pública, punto. Ahí no se dijo nada de datos personales, que se proteja nada. ¿Qué tenemos ahí? Dos normas que reconocen el mismo derecho, nada más que nuestra norma constitucional le marca una restricción y la norma internacional no reconoce ninguna restricción. Yo les preguntaría, ¿cuál es la norma que genera la protección más amplia? Y ustedes me dirían, pues a lo mejor la que no marca ninguna restricción. Y yo le respondería, pues a según, ¿verdad? Como dice el viejo clásico, a según. Si yo me pongo en los zapatos del que está solicitando la información, el acceso a la información, claramente la norma que le genera la protección más amplia es la del tratado internacional, que no le marca ninguna restricción al ejercicio de ese derecho. Pero si yo me pongo en los zapatos de aquel individuo cuyos datos personales están incluidos en esa información, les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la norma que genera la protección más amplia? La de nuestra Constitución. Hasta podría decirles que nuestra Constitución, como inicié, pues trata de buscar un equilibrio entre los derechos que pudieran estar en pugna. Y a mí me parece que un ejercicio adecuado de ponderación genera una protección más amplia. ¿Por qué? Porque hay protección para todos cuyos derechos están involucrados en esa problemática. En fin, solamente les pongo el ejemplo para visualizar y confirmar mi punto de que no está tan fácil la cosa para los jueces. Y es por esto que se presenta el dilema de cuando hay una norma constitucional que no es similar a la norma internacional, si aplicando la interpretación más favorable o la protección más amplia, simple y sencillamente yo hago a un lado mi norma constitucional y agarro la norma internacional y la aplico porque para mí genera la protección más amplia. Esto puede ser, ¿por qué? Porque hay derechos que reconoce nuestra Constitución, pero que no les marca ninguna restricción. ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, un derecho a la vivienda digna. Nuestra Constitución nos marca ese derecho a favor de todos nosotros y no marca ninguna restricción, dice todos tenemos derecho a una vivienda digna. Bueno, ¿y qué tal si hay un tratado internacional? Esto también es inventado, no sé si lo haya, debe haberlo. ¿Qué tal si hay un tratado internacional que dice, bueno, pues el derecho a la vivienda digna implica una vivienda con determinadas características, con tales servicios, con tales comodidades, y desde luego se le da un contenido prestacional a ese derecho? Es decir, yo tengo derecho a una vivienda digna y el Estado tiene la obligación de respetarme ese derecho, porque aquí en nuestro sistema constitucional durante mucho tiempo estos derechos
que ahora se les llaman DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se había dicho que eran como derechos programáticos, que sí eran derechos, pero que no se pueden reclamar frente al Estado porque simplemente son programáticos, son como líneas generales de acción. No, y hay tratados internacionales que dicen de ninguna manera esto es un derecho, y como a todo derecho corresponde una obligación, y en este caso se trata de derechos que se establecen para los gobernados frente al Estado, hay una obligación del Estado de reconocer. Muy bien. ¿Qué pasa si en el tratado internacional, decía yo, se define en qué consiste ese derecho y cuáles son las características de esa vivienda a la que se tiene derecho? Y se establece la obligación del Estado de respetar ese derecho. Pues a mí me parece que hay ahí claramente una protección más amplia. Y ahí puedo aplicar la norma internacional sin que dañe o sin que vaya yo en contra de mi norma constitucional, porque mi norma constitucional reconoce el mismo derecho y no le marca ninguna restricción. Como que queda libre el camino para que las normas internacionales amplíen o profundicen en el contenido y respeto de ese derecho. Así es que, frente a estos dilemas, la Suprema Corte de Justicia tuvo que resolver una contradicción de tesis que se hizo famosa por su número, porque pues, como ustedes saben, en el Poder Judicial identificamos los expedientes por número consecutivo. Y entonces esta es la famosa contradicción de tesis 293/2011. ¿Qué dice esta contradicción de tesis? Es una contradicción de tesis porque se definió el criterio, porque había dos tribunales colegiados que sostenían criterios contrarios. Y ahí se definió que cuando la Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de algún derecho, esa restricción debe aplicarse tanto a la norma constitucional como a la norma internacional. Eso fue lo que se dijo. Claro que es una decisión muy polémica que ha generado mucha controversia, hay mucha crítica y desde luego no queda descartado que este tema tenga que volverse a revisar con posterioridad. Pero entonces, les decía yo, ahí se dijo que las restricciones que marca la Constitución deben imperar incluso respecto de los tratados internacionales. ¿Cuál fue el fundamento de esa determinación? ¿Por qué la Suprema Corte dijo que cuando hubiera una restricción en la Constitución, esa restricción se debía de aplicar y de respetar? Porque en aquella reforma de 2011 a los derechos humanos, que fue una reforma integral en materia de derechos humanos, no se le tocó ni una coma al artículo 133 constitucional. Y el artículo 133 constitucional, si ustedes abren su Constitución hoy, sigue diciendo hoy que los tratados internacionales deben ser conformes con la Constitución. Y si los tratados internacionales deben ser conformes con la Constitución, eso, y esto es una opinión personal, esto no fue lo que imperó en la decisión de la Corte, eso para mí implica una relación jerárquica, porque si los tratados internacionales deben ser conformes con la Constitución, pues la Constitución sigue estando por encima. Y por otro lado, dice ese mismo artículo 133 que los tratados internacionales deben ser firmados por el presidente de la República, pero además ratificados por el Senado. Y sin ese requisito, pues no hay ninguna obligación por parte del Estado mexicano. Y yo les digo, ¿en qué consiste la ratificación que lleva a cabo el Senado? ¿Qué es lo que hace el Senado cuando revisa a ver si ratifica o no ratifica un tratado? Pues precisamente que ese tratado sea conforme con la Constitución, porque si no es conforme con la Constitución, entonces el Senado no ratifica ese tratado por más que hubiera sido celebrado por el presidente de la República. Sobre estas bases se llegó a esa conclusión: las restricciones constitucionales deben aplicarse. Y ya sobre esta base luego surgió otro problema adicional, ya lo explicaba también muy bien el juez Zedillo. A ver, según la
reforma en materia de derechos humanos. Y según lo que dijo la Suprema Corte de México en el caso del cumplimiento de la sentencia Rosendo Radilla, hoy por hoy todos los jueces en este país, de cualquier fuero, de cualquier materia, de cualquier grado, de cualquier especialidad, todos tienen la obligación o la facultad de contrastar las leyes que tienen que aplicar en los casos concretos, tienen que contrastarlas, las leyes, con, se hablaba en primer lugar, con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es, digamos, el documento base de reconocimiento de derechos humanos en nuestra área, en nuestra zona. Se dijo, todos los jueces, cuando estén resolviendo un asunto, cualquier juez, de cualquier instancia, de cualquier materia, al momento en que esté resolviendo un caso, si tiene que aplicar, por ejemplo, el Código Civil del determinado estado, ese juez, a la hora que va a aplicar esa norma, tiene que ver que esa norma que va a aplicar no sea contraria a alguna de los artículos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si advierte que esa ley, que ese código, que ese artículo es contrario a alguna de las postulados o determinaciones contenidas en este instrumento internacional, entonces está autorizado ese juez mexicano para dejar de aplicar ese artículo o ese código, hacerlo a un lado, porque dice es inconvencional, es decir, no se ajusta a los presupuestos, a los principios que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues este principio de convencionalidad ya se le dio una concepción más amplia, porque ahora no es nada más respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino es respecto de cualquier norma internacional que reconozca algún derecho humano y que esté contenida en algún tratado internacional firmado por el Estado mexicano, como lo dispone el artículo primero constitucional. ¿Se fijan ustedes la trascendencia de este instrumento? ¿Se dan cuenta que hoy por hoy todos los jueces de este país pueden decir, pues sí, eso dice la ley, pero a mí me parece que esa ley es contraria a esta norma internacional y en consecuencia la inaplico, la hago a un lado? O sea, ya no los jueces están nada más para aplicar la ley, también están para inaplicarla. Y si un juez inaplica una ley, un artículo, no quiero hablar de leyes completas, si un juez inaplica un artículo, ¿qué va a aplicar para resolver el caso que tiene bajo su conocimiento? ¿Va a legislar? ¿Va a establecer la norma que a él le parezca adecuada? ¿Va a aplicar la norma del tratado internacional directamente al caso que está resolviendo? Va a ser un poco complicado porque los tratados internacionales, por regla general, tienen enunciados muy generales, no tienen normas instrumentales. Entonces, tenemos la circunstancia de que, insisto, cualquier juez hoy por hoy puede inaplicar la ley que cuando recibió su nombramiento protestó, dijo, protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Pero hoy por hoy esa protesta ya debe tener ahí una cláusula, ¿no?, donde diga, bueno, siempre y cuando yo estime que no sean contrarias a alguna norma de derecho, una norma de fuente internacional que reconozca algún derecho humano. Y bueno, hasta ahorita no he visto que se haya modificado la protesta, pero así debiera ser conforme al sistema que impera en la actualidad. Y entonces les decía yo, como en la actualidad todos los jueces pueden hacer este control de las normas que están obligados a aplicar y llegar a la conclusión de decir, estas normas yo no las aplico porque para mí son violatorias de derechos humanos o no generan una protección adecuada a los derechos humanos.
Pues lo que tenemos es que en cada juez del país, de cualquier fuero, de cualquier grado, tenemos un intérprete constitucional y desde luego un intérprete convencional. Y en este escenario en donde todos los jueces tienen la facultad de interpretar la Constitución, de interpretar las normas de fuente internacional y como consecuencia de ello inaplicar las leyes que están obligados a aplicar, pues nos podemos ver en un problema serio porque se puede generar un caos. Si cada juez va a tener su propia interpretación, si cada juez va a aplicar sus propios criterios personales, pues lo que puede llegar es la incertidumbre. Y eso me parece que es una situación que no nos debemos permitir. Frente a esto vino un cuestionamiento posterior que se dijo, a ver, si yo juez tengo la posibilidad, conforme a este nuevo sistema, de inaplicar las leyes, se dijo, pues con mayor razón puedo inaplicar las jurisprudencias obligatorias. ¿Por qué? Pues porque las jurisprudencias obligatorias son interpretaciones de las leyes. Si puedo, un argumento de mayoría de razón, si puedo inaplicar la ley, pues por mayoría de razón puedo inaplicar la jurisprudencia. Y se empezaron a inaplicar jurisprudencias obligatorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en otra contradicción de tesis, ya la refería el juez Zedillo también, por su número también, la 299 de 2013, llegó al Pleno de la Corte esta circunstancia para decir, a ver, Corte, define si los jueces en el uso de esta facultad de control de convencionalidad pueden llegar a decir, pues sí, ya sé que la Suprema Corte dice esto en una jurisprudencia obligatoria, pero yo la inaplico, porque a mí me parece que la jurisprudencia de la Corte es inconvencional, porque va en contra de una norma que establece una protección más amplia a un derecho humano. Y bueno, ahí se analizó en la Suprema Corte este nuevo problema que genera este sistema, y se llegó a la conclusión de decir, a ver, yo creo que ahí sí ya no, porque vamos a tener un problema serio en términos, como les decía yo, de falta de certeza o de incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Vamos a suponer que un juez de primera instancia, de la materia que quieran, del estado que sea, decide que una norma es inconvencional y en consecuencia la inaplica. Esa determinación de ese juez puede ser recurrible a través de un recurso ordinario, un recurso de apelación normalmente. Va a la alzada esa determinación y entonces el Tribunal Superior del estado que se trate analizará si estuvo bien o mal el juez al haber inaplicado esa norma. Vamos a suponer que diga, pues sí, estuviste en lo correcto, muy bien inaplicada esa norma, te confirmo tu resolución. Como les decía yo, como aquí estamos siempre en un conflicto entre partes, alguna de las partes va a quedar inconforme. Y entonces esa parte que quede inconforme va a ir a promover un amparo, ¿no? Ya puede ser un amparo directo o un amparo indirecto. Y vamos a suponer que en ese amparo, qué sé yo, en una primera instancia se le diga, pues sí, estuvo bien inaplicada, se niega el amparo. Todavía hay un recurso de revisión. Y tratándose de interpretación de normas protectoras de derechos humanos, también hay revisión en el amparo directo. Entonces esto puede llegar a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte puede decir, ¿saben qué? Todos están equivocados, a mí me parece que esa norma sí es convencional, es decir, sí es conforme con los principios que establece la Convención o el Tratado Internacional de que se trate, y entonces les digo que nada de inaplicar esa norma, sí se tiene que aplicar porque esa norma sí es constitucional y sí es convencional. Regresa el asunto. De la Corte regresará al juzgado o al tribunal,
este lo regresará a la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia y a su vez al juez que inicialmente había hecho el estudio. Y entonces se va a reiterar en varios criterios, 5 veces, se constituye jurisprudencia, es obligatoria con la votación que requiere la ley de amparo.